Esta es la review más completa y precisa que jamás vas a ver sobre unos frenos de bicicleta. Por suerte, para bicicletas enfocadas al enduro, ya sean eléctricas o tradicionales, contamos con un grandísimo abanico de frenos de gama alta en los que podemos confiar ciegamente. Uno de estos frenos son los Formula Cura 4, unos frenos de 4 pistones con muchísima personalidad y con unas sensaciones fuera de lo común. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre uno de los frenos que más me han gustado de todos los que he probado últimamente, los Formula Cura 4, los que podría decir que son los frenos definitivos cuando el terreno no juega a nuestro favor. Y digo esto porque son los frenos más progresivos y dosificables que he probado en mucho tiempo, pero no quiero adelantarme. Este set de frenos lo tengo gracias a los amigos de Atena Ibérica y el servicio oficial de Fórmula en España, que han tenido el detalle de mandarme este juego de frenos con varios discos, pastillas de varios tipos y las manetas buenas para que os pueda traer la review más completa posible. Por cierto, ¿sabíais que la historia de los frenos hidráulicos en bicicleta incluye a Fórmula como un actor clave? De hecho, Fórmula fue la primera empresa en lanzar frenos de disco hidráulicos específicamente diseñados para bicicletas en 1993. Esto revolucionó el mercado de las bicicletas de montaña en su momento. Y aunque había otras empresas que tenían frenos hidráulicos de llanta, hasta después de Fórmula no empezaron a fabricar los frenos de disco. Pero bueno, volvemos a nuestros días. Los Formula Cura 4 son los frenos de referencia de la marca italiana Fórmula para enduro y descenso. Estos frenos vienen a posicionarse como un nuevo estándar gracias a su calidad indiscutible. Si nos paramos a verlos con detalle, podemos ver cómo el cuerpo de la maneta está construido en un material de altísima calidad y con unos acabados espectaculares. Evidentemente este set de color dorado es muy especial, pero también están disponibles en negro brillante y en plateado. El nivel de acabado del cuerpo de la maneta y la pinza son sobresalientes y destacan por encima de todo unos pistones enormes de 18 milímetros de diámetro. Los Shimano Saint tienen pistones de 15 milímetros de diámetro y de 17. Los Hope V4 también son de 18 milímetros como estos. Y los Magura MT5 y MT7 son de 17 milímetros. Los pistones de los SRAM Maven son más grandes, de 18 y de 19 milímetros y medio. Los Formula Cura 4 usan una de las pastillas de freno más grandes que he visto, puede que incluso más grandes que la de los frenos Hope V4. El precio que tienen es de entre 400 y 450 euros a PVP, es decir, sin descuentos. Un precio más que razonable en mi opinión para la calidad que tienen. Luego está la realidad, si buscamos un poco los veremos a precios muchísimo más competitivos, incluso en negocios locales. En el modelo básico de estos frenos podemos regular tan solo la distancia de la leva al manillar. ¿Pero por qué digo el modelo básico? ¿Acaso solo hay un modelo disponible de estos frenos? Es cierto, si queremos comprar estos frenos solo tenemos una opción, pero como con casi todos los componentes de gama alta, podemos hacerle ciertas mejoras. A estos frenos les podemos comprar unas levas de 2 piezas que permiten regular el tacto y la distancia al manillar. Estas levas con ajuste extra son las que yo estoy montando y me están encantando tanto por la forma de la leva, que es la que mejor me viene por mi forma de la mano, como por la variación del tacto que consigo con ella. Por cierto, el cuerpo de la maneta de estos frenos no están condicionados si son para mano izquierda o para mano derecha. La misma maneta se puede usar en ambas posturas, ya que es una maneta simétrica. Un buen detalle de nuestros amigos italianos para los que vienen de las motos, que están acostumbrados a frenar con la mano derecha el freno delantero. También podemos comprar las abrazaderas para montar sobre los frenos, tanto el pulsador de la tija telescópica como el pulsador de cambio. Es muy cómodo y es bastante fácil de montar y desmontar. Otro detallazo escondido es que estos frenos Fórmula tienen una tecnología que llaman Speed Lock, con la que podemos montar y desmontar el latiguillo sin necesidad de cortarlo ni de purgar los frenos. ¿Pero cómo es esto? Pues os digo que es un mecanismo parecido al de las mangueras de agua. No es exactamente igual, pero vamos a quedarnos con ese concepto. Esto permite montar y desmontar los frenos rápidamente, pero al ser más grueso es posible que no quepa por los agujeros del guiado interno del cuadro. Ojo con eso. En mi opinión es una solución muy buena para los fabricantes de bicicletas, ya que ahorraría muchísimo tiempo en el proceso de montaje de los frenos. Pero para el resto de usuarios, salvo que te guste ir probando los frenos en diferentes bicicletas o sean unos frenos de exhibición, pues la verdad es que no le veo una grandísima utilidad. Pero siempre es mejor tener disponibles estos extras y decidir si usarlos o no, que ni siquiera tener la oportunidad de montarlos. Otro interesante es que Fórmula tiene un latiguillo de gama alta trenzado de fibra de Kevlar que lo que hace es que cuando el freno se calienta no se dilata tanto como un latiguillo convencional, por lo que no perdemos tacto y seguiríamos con un buen tacto de freno a pesar de que la temperatura sube y el freno no se fatiga tanto. El líquido que utilizan estos frenos es mineral, pero no un mineral cualquiera.
Es un líquido mineral con una composición especial que evita la cavitación en la pinza y en la maneta, sobre todo cuando las temperaturas son altas, y evita que se degrade tan rápido. Por un lado me parece una buenísima forma de resolver algunos de los problemas de los líquidos de freno minerales, pero por otro lado los talleres tienen que comprar un líquido de frenos más y ya tienen que tener otro modelo solo para estos frenos en concreto. Ya verás que tampoco es una grandísima inversión, pero sí es cierto que para un pequeño taller o para un usuario final, pues puede ser un engorro, ¿no creéis? Tener allí 20 tipos de líquidos de frenos, uno para cada freno, ¿no? Pero ¿sabéis lo que no es un engorro? Sí que lo sabéis. Que si os está gustando este vídeo le deis un buen like y que os suscribáis al canal, que gracias a todos los que os suscribís hemos podido traer este material de la marca Fórmula al canal. Gracias a vosotros. Nada más probar estos frenos, lo primero que notas es que tienen un tacto curioso, son chiclosos y suaves. El cuerpo de la maneta es de alta calidad y la leva es lo suficientemente larga y rígida como para que hagamos mucha presión sin ejercer demasiada fuerza con el dedo. Son unos frenos de tacto progresivo y eso es bueno. Tengo que decir que los he probado con discos Fórmula no flotantes de 203 milímetros de diámetro y de 2,3 de espesor tanto en la rueda delantera como en la trasera. Esta configuración ha sido la que he usado en la bicicleta tradicional más orientada a bikepack. En la e-bike he llevado delante el mismo disco, pero en 220 de diámetro y en 2,0 de espesor, pero el trasero sí ha sido el mismo. También he usado varios tipos de pastillas, las orgánicas de serie, las Long Life de Fórmula, las verdes y las negras de Galfer, unas de la marca Ferodo, otras de Amazon que ni recuerdo la marca, en fin, suficientes pastillas como para sacar conclusiones. El tacto de estos frenos se parece más al de unos SRAM Code o al de unos Hope Tech 3 o Tech 4, pero a diferencia de estos frenos, los Fórmula tienen un tacto más suave y dulce. No hay que apretar tanto para que desaten todo su poder. No son unos frenos que muerdan como unos Shimano o como unos Magura, en absoluto. ¿Y por qué defiendo que es bueno que unos frenos no muerdan bruscamente? ¿Acaso no es bueno sentir la mordida del freno? Pues claro, cuando el freno muerde tenemos una percepción inicial de que la frenada es bastante buena, y cuando el terreno está en buen estado, notamos ese poder de frenada al momento. Sin embargo, cuando el terreno está malo, ya sea por barro o por tierra suelta, piedras, terreno poco compacto, etc., siempre serán mejores unos frenos progresivos y sin una mordida agresiva. Cuando el terreno está suelto y en malas condiciones, el hecho de que los frenos muerdan implica que vamos a conseguir derrapar con las ruedas antes de tiempo y por tanto vamos a perder la tracción. Con un freno progresivo como el Fórmula Cura 4 esto no ocurre. Es cierto que lleva un proceso de adaptación en el que al principio nos dará la sensación de que el freno no tiene potencia, pero nada más alejado de la realidad. En el momento en el que le encontramos el punto a usar esta progresividad, especialmente la rueda delantera, conseguimos pasar por terreno inestable de forma mucho más segura y firme que con otros frenos con tacto más seco y más violento. Entonces, ¿estos frenos no muerden y son muy progresivos? Pero ¿su potencia es suficiente? De sobra, pero de sobra. Hacen honor a los Fórmula de One, que en su momento fueron los frenos de bicicleta más potentes del mercado. Y si investigamos un poco por los foros, vídeos y artículos, estos frenos comparten un nivel de potencia parecido al de unos Ayes Dominion, TRP de HR Evo o Magura MT7. Personalmente, en ningún momento he notado que haya necesitado más potencia, más bien al contrario, y que me sobraban frenos. Frenan una barbaridad. Coincido con que están al nivel de unos Magura MT7 o de unos Shimano Saint en cuanto a potencia total, si no es posible que lo superen. Cuando las cosas se ponen empinadas o tenemos que parar la bici de forma violenta, los frenos responden y podemos confiar en ellos con los ojos cerrados. Son frenos muy predecibles y no tienen cambio de tacto a pesar del calor. ¿Y a la fatiga? ¿Cómo se comportan? Pues bastante bien. Hay que tener en cuenta que es un freno progresivo y que un freno progresivo fatiga más los discos que uno tipo on-off. Esto es así porque al ser progresivo pasa más tiempo en contacto con el disco, en fricción, mientras que un freno tipo on-off bloquea el disco antes y al bloquear genera menos calor o directamente nada. Pero hay un detalle. En mi bici tradicional he estado usando estos frenos durante 6 días sin descanso en los bikeparks de Port du Soleil y tan solo en una bajada he conseguido quemar las pastillas, y más por culpa de las pastillas y mía que del freno. Aquí se junta que me dio por probar unas pastillas semimetálicas de larga duración en la rueda trasera, apenas les hice un rodaje, y encima en la bajada con más curvas empinadas seguidas que pude encontrar ese día. Además, yo no soy un piloto profesional que voy a toda leche sin frenar, para nada. Yo he ido tocando el freno casi durante toda la bajada y eso ha sido la consecuencia, quemar la pastilla de freno y por poco el disco. Si en esas condiciones yo no quemo unas pastillas de freno o un disco, no sé dónde lo voy a hacer. Lo curioso es que aún así seguían frenando bastante bien, casi sin perder tacto diría, y el freno sigue intacto, tan solo sufrieron las pastillas y el disco. Pero en el momento en el que cambié las pastillas por unas orgánicas, todo perfecto, sin problemas, incluso en esa misma bajada. En resumen, os comento lo mejor de estos frenos. Tienen una calidad de construcción buenísima. El tacto es suave y no hay que apretar mucho para conseguir la potencia total.
La potencia es increíble, de los frenos más potentes que he probado. Aguantan muy bien la fatiga, son muy progresivos y dosificables. Tienen una cantidad de repuestos enorme. Cualquier cosa que se pueda romper se puede comprar para sustituir, no hay que comprar la maneta entera o la pinza por completo. Y como todo en esta vida, tiene sus puntos malos. No hay muchas marcas de pastillas que tengan su modelo. No pasa como con otras marcas, que cualquier fabricante de pastillas tiene incluso varios compuestos de un mismo modelo en particular, y tienen un proceso de adaptación al tacto chicloso y progresivo. Creo que no me dejo nada atrás. ¿Os ha gustado este análisis? ¿Montaríais estos frenos en vuestras bicicletas? En mi e-bike se van a quedar montados, eso seguro. Déjame tu opinión en los comentarios, que yo os leo. Por cierto, cuando montas pastillas nuevas, ¿les haces el bedding? ¿Que no sabes lo que es? Corre a ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.